que determinan las fuerzas con las cuales la sangre va a ser impulsada. Y recuerden que hay dos fuerzas, una fuerza mayor y una fuerza menor. Recuerden ustedes que el corazón no es una fuerza continua lo que le imprime a la sangre. Solo cuando hace sístole impulsa la sangre. Hace sístole el ventrículo, hay una fuerza mayor de impulso y la sangre se mueve. Luego el ventrículo hace una relajación, hace diástole y ya el corazón no está impulsando la sangre. En ese punto se tendría que detener la sangre, ¿cierto? Pero no se detiene, porque quien sigue impulsándola es la pared elástica del vaso sanguíneo. ¿Han visto las mangueras de los bomberos? Son unas mangueras grandes, de un diámetro considerable, bien grandotas, y hacen este movimiento. Quien ha visto una manguera de bombero parece que tiene vida propia esa manguera, pero es porque el material del cual está hecho, cuando la bomba impulsa el agua, hace que las paredes de la manguera se distiendan, pero hace una contracción inmediatamente de la manguera. La manguera se distiende y se contrae. Entonces esa fuerza de contracción de la manguera hace que el agua no se detenga. Lo mismo pasa aquí. En sístole la fuerza la determina el ventrículo contrayéndose. Pero cuando el ventrículo está en diástole, la fuerza que hace que la sangre siga circulando es la fuerza de la pared arterial. Las paredes arteriales impulsan la sangre. Ahora, a esto se le denomina gasto cardíaco. La cantidad de sangre que el corazón bombea, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Es decir, el volumen sistólico cada latido, ¿por cuántos latidos hay? Si el volumen sistólico es 60 y hay 80 latidos por minuto, es 4.8 litros. 60 ml por latido por 80 latidos en un minuto hace un total de 4.8 litros, que sería eso el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Ahora, en el caso de que el corazón, quienes no pudieron venir en la anterior clase, levanten la mano. Sí, justamente son las caras que yo veo así de, tienen que venir a la clase. No voy a repetir esa clase, así que la tienen que ver en YouTube. Esa clase es muy importante, supremamente importante, porque ahí expliqué hasta el modo de preguntas que te voy a hacer relacionadas a este tema. Y son preguntas, vamos a decirlo así, de opción múltiple de encerrar, pero donde yo te evalúo por lo menos 3 temas en solo los incisos. Te evalúo si sabes qué es un sistema simpático, porque te meto lo que es los receptores, te meto la sustancia, entonces te meto la circunstancia en la cual el corazón está actuando. Así que, por favor, véanla. No sé quién la va a subir, pero alguien de aquí la va a subir. ¿Tú? Ya lo subieron. ¿Ya lo subieron? ¿Ya lo subieron? Ya, listo. Véanla, por favor. Es por su bien. ¿Ya? Muy bien. Diástole. Entonces, el vaso sanguíneo hace una para que la presión diastólica aumente. ¿Qué tiene que hacer el vaso sanguíneo? ¿Contracción o relajación? Contracción, bien los que vinieron. Y lo hago no para avergonzar al que no vino, sino para que el que no vino le dé envidia. Ay, yo quiero igual así responder con esa seguridad. Vea ese video, lo expliqué como para niños, así bien bonito. Entonces, la contracción hace que disminuya el diámetro del vaso y por lo tanto menos espacio por donde pase la sangre. ¿Aumenta o disminuye la velocidad del flujo? Aumenta la velocidad. Disminuye la cantidad, ¿no? Pero poca cantidad, pero más veloz, me ayuda más. Entonces disminuye la cantidad del flujo, pero aumenta su velocidad. Y si es más rápido, es mucho mejor para el cuerpo. ¿Qué es mejor para el cuerpo? ¿Que llegue mucha sangre, pero lento, o que llegue menos sangre, pero rápido? Menos sangre, pero rápido. Eso es lo más importante para el cuerpo. Menos sangre, pero rápido, porque llega con mejor fuerza de asimilación. Incluso la presión con la cual la sangre llega al tejido es buenísima,
porque el tejido asimila mejor el oxígeno cuando es a mayor presión que le llega. ¿Cómo se llama? La palabrita, obviamente, de fisiología, lo usamos para hacer alusión a la cantidad de sangre que le llega a un tejido o al riego sanguíneo que le llega. ¿Qué era? Perfusión, muy bien. Eso es malditango, mis alumnos. Esa es la palabrita clave. La perfusión es lo que a nosotros nos interesa. Con estos dos elementos, sumado un tercer elemento. ¿Qué elemento me falta aquí? Ya tengo gasto cardíaco, ya tengo resistencia vascular. ¿Qué más? Polemia. Muy bien. El tercer elemento, obviamente, tiene que haber algo que circule por el cuerpo. Sube el gasto cardíaco, sube la resistencia vascular. ¿De dónde salía la resistencia vascular? De la oposición que hacía las paredes arteriales al paso de la sangre. Entonces, la sangre no pasa porque la pared arterial se contrae. Entonces, si la pared arterial se contrae, le dificulta el paso de la sangre. A mayor contracción, mayor dificultad para que la sangre pase. Aumenta la resistencia vascular. Y por lo tanto, si la sangre tiene menos espacio para pasar, ¿empuja con más fuerza o empuja con menos fuerza? Con más fuerza empuja. Por eso aumenta la presión arterial en ese punto. Porque la presión arterial es la fuerza con la cual la sangre empuja a la pared arterial. Entonces, ¿quién determina la presión arterial? La sangre empujando la arteria contrayéndose. ¿Y quién impulsó en primera instancia la sangre? El corazón. Los tres elementos determinan la presión arterial. La bomba que impulsa, la sangre que es impulsada con fuerza y se abre campo, y la arteria que opone resistencia a que la sangre pase. ¿Es bueno que la arteria oponga resistencia? Sí, pero tiene que ser una resistencia que ayude. ¿Cuál es la resistencia que ayude? Aquella que te dice la sangre, me opongo, pero de pronto cuando veo que el corazón empuja sangre, ¿qué es lo que hago? Me tiro un poquito, cedo un poquito y empujo. Tiene que ser elástica la pared arterial para que su resistencia me sea útil, porque se estira y se contrae, se estira y se contrae. Eso impulsa la sangre. Pero ¿qué pasa si la sangre pierde fibras de colágeno? ¿Qué característica pierde la sangre, perdón, el vaso sanguíneo, la pared arterial? ¿Qué pasa si pierde fibra de colágeno? Pierde elasticidad. Aumenta la resistencia, obviamente es más rígida esa pared, pero si no tiene elasticidad, en vez de ayudar a impulsar la sangre, va a frenar el paso de la sangre. Entonces no me va a ayudar tanto al flujo sanguíneo, más bien me va a oponer resistencia, pero sin ayudarme. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una arteria endurecida por la edad, obviamente, que opone resistencia, y una arteria de una persona que es elástica, pero que también opone resistencia? Las dos oponen resistencia. La diferencia está que la arteria elástica ayuda al flujo porque absorbe la energía que el corazón le impulsó a la sangre. El corazón le dio una fuerza de movimiento a la sangre, fuerza cinética de movimiento. ¿Y qué hace una arteria elástica? Absorbe esa energía, y cuando el corazón está en diástole, ¿qué hace la pared arterial? Se contrae y presiona. Por eso se denomina que la presión diastólica, la presión menor, depende de la elasticidad de las arterias y de la resistencia vascular. Ahora, yo les había dicho esto, pregunta de examen. ¿Dónde es más útil esa resistencia? Cerca de la bomba, donde la fuerza es mayor, es decir, cerca de los vasos sanguíneos centrales, donde reciben ellos la fuerza inicial del corazón, o en los vasos periféricos, donde la fuerza se ha perdido por la distancia que ha recorrido la sangre. ¿Dónde es más importante la resistencia vascular? ¿En el centro o en la periferia? En la periferia. Por eso la resistencia vascular que nosotros necesitamos que sea útil para aumentar la presión arterial de resistencia vascular, periférica. Muy bien, entonces ya teniendo esos conceptos claros, vayan a ver el video en YouTube para que lo puedan entender mejor. Yo voy a seleccionar los videos de YouTube, voy a ver todos los que mandaron sus compañeros
voy a seleccionar en los que me vea mejor yo, no mentira, en los que yo hubiera dicho elementos claves y los voy a numerar en el Classroom. Voy a crear un Classroom. Voy a poner video 1, video 2, video 3, video 4, seleccionado, ¿no? O sea, va a estar en YouTube, pero va a tener un enlace en el Classroom. Y fija de eso yo voy a sacar el examen. De ahí voy a sacar. Entonces, si ya está y dice 1 hora, te vas a tener que comer la hora de video porque de ahí va a salir. Y para que te duela en el examen, yo voy a poner ahí, después la pregunta, video 5 minutos tanto. Para que sepas dónde estaba la respuesta en la clase. Ah, no, es que yo me falté esa clase. No, es que está en el video de YouTube, la pudiste haber visto el fin de semana. Y obviamente va a estar página del Gaito y todo eso. Porque el que se tira conmigo le tiene que dar vergüenza. Paciente de 25 años de edad, joven. Entonces ya cuando digo 25 años de edad te estoy planteando una situación fisiológica de un paciente joven, ¿ya? Si diferente fuera, te diría 80 años de edad con probable pérdida de elasticidad en sus arterias, por la edad propiamente dicha. 25 años de edad, llega corriendo a su práctica de fisiología. Llega tarde y justo cuando toca medir presión arterial, porque es la práctica de medir presión arterial, te la voy a poner así, llega corriendo a la práctica de fisiología. ¿Cuál de las dos presiones, sistólica o diastólica, probablemente esté ligeramente aumentada? Probablemente y ligeramente. O sea, no quiere decir que sí o sí va a estar aumentada, y ligeramente no quiere decir que sí o sí va a estar altísima. Podrá aumentar 5 o 10 milímetros. Entonces, te voy a poner, no te voy a decir nada más que eso. Presión sistólica, presión diastólica, presión sistólica, presión diastólica, presión sistólica. 5 opciones. ¿Cuál de las dos presiones estará aumentada? Presión sistólica, presión diastólica. Ahora, sumado a eso, te voy a poner también una técnica. Yo tengo que estar atento. Sumado a eso, también te voy a poner por aumento de gasto cardíaco, volemia, resistencia vascular periférica. Ya estoy usando dos elementos, la presión sistólica, gasto cardíaco. Debido a la activación de sistema simpático, sistema parasimpático, sistema simpático, sistema parasimpático, sistema simpático. Por la acción del neurotransmisor adrenalina, acetilcolina, adrenalina, acetilcolina, adrenalina. Activando receptores beta 1, alfa 1, beta 1, alfa 1, beta 1. Listo. Esa es la pregunta. Te estoy evaluando. Si sabes diferenciar de dónde la presión sistólica y la diastólica. No me digas, presión alta. No. ¿Cuál? ¿La diastólica o la sistólica? Te estoy preguntando si sabes de dónde proviene esa presión. Si del gasto cardíaco, de la resistencia o de la volemia. ¿Quién determina esa presión? Te estoy preguntando si sabes la acción del sistema nervioso sobre estos elementos, simpático o parasimpático. Y por último te estoy preguntando si sabes el neurotransmisor y el receptor involucrado. Lo bueno es que yo voy a mantener la pregunta, pero con el que esté al lado le voy a cambiar las opciones. O sea, va a ser la misma pregunta, va a haber copias, seguro que va a haber. Pero recuerden que no. Yo no he sido copión. Yes. Pero siempre me he juntado con amigos copiones. Conozco todas las estrategias habidas por haber de broma. Y a veces ni siquiera necesitas ser copión para ponerte en el lugar del estudiante que copia.
simplemente tenés que pensar como el estudiante que copia. En ese momento yo cuando hago el examen así lo voy a hacer. Vamos a resolver la respuesta, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta. Si yo te digo correr, obviamente cuando tú corres, ¿qué sistema se activa? ¿Simpático o parasimpático? Listo, entonces eso ya me descarta todas las opciones que digan parasimpático. Esta y esta. Descartar esas dos opciones porque dice parasimpático. Y estamos yendo con conocimiento que ya saben. Dentro del simpático usted tiene la acción de la adrenalina o de la acetilcolina. Adrenalina. Me descarta. Bueno, no me descarta ninguna porque ya estaban descartadas. En el examen sí te lo podría poner ahí un poquito más complicado. Listo. Hasta ahí tenemos tres opciones. Una donde se habla de gasto cardíaco, otra donde se habla de volemia y otra donde se habla de presión o de resistencia vascular periférica. Lo bueno es que en las tres opciones ya me ha dado una pauta muy importante: presión sistólica. Porque recuerda que en clase yo te he dicho que es más probable que la modificación rápida llegue a nivel del corazón que de los vasos sanguíneos. Aquí ya te está diciendo presión sistólica. Y si digo presión sistólica, ¿a dónde te lleva eso? ¿Cuál es el elemento que está involucrado con la presión sistólica? El gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del latido cardíaco y del volumen cardíaco. Latido y volumen. De los dos elementos depende el gasto cardíaco. Entonces, si yo hablo de la presión sistólica, aquí está gasto y aquí está volemia. Son los dos elementos de los cuales depende el gasto. La presión sistólica. Más completo es gasto cardíaco porque volemia es un solo elemento. Gasto cardíaco ya incluye los dos elementos. Ahora, ¿qué es más probable que cambie en el gasto cardíaco? ¿La cantidad de sangre que está circulando o la acción del corazón? La acción del corazón. Por acción del simpático, noradrenalina y beta 1. Sin embargo, chicos, obviamente esto salió aquí muy fácil. En el examen trataré de confundirte, porque en clase yo te había dicho que lo que más cambia cuando tú estás midiendo la presión arterial y oscila durante el día es el gasto cardíaco, más que la resistencia vascular periférica. En la resistencia vascular periférica, en situaciones fisiológicas normales, en los ancianos puede estar levemente elevada y es normal por la pérdida de elasticidad de las arterias. Pero en una persona joven que se afecte la resistencia vascular periférica, no es normal. Por más que esté trotando, no es normal. Porque los vasos sanguíneos tienen una excelente regulación del sistema simpático con el alfa 1. Se regulan maravillosamente bien, de tal manera de que solamente respondan contrayéndose ante situaciones excepcionales. ¿Cuáles son las situaciones excepcionales? En las cuales no le ayuden los otros elementos. O se pierda volemia, pérdida de sangre, o el corazón por algún motivo esté perdiendo su fuerza de contracción. De todas maneras, ahí estuvo un ejemplo. Vamos a la regulación de la presión arterial. La presión arterial se regula de manera rápida y de manera a largo plazo. De manera rápida es a corto plazo. ¿Qué significa eso? Ella no pasó igual. Yo pensé que le iban a pasar por acá. Es culpa de La fila ya estaba lista y yo hice pasar. Mira, yo no me anoté. Es que no se le pasó, no te lo pasó. de pasar. ¿Quieres que se lo pase? Si el tejido está recibiendo o no la adecuada cantidad de sangre que debe recibir. Si es que no hay buen flujo de sangre, el tejido no recibe. ¿Y qué hace el cuerpo? Cuando disminuye la cantidad de sangre que le llega al tejido, el cuerpo lo que tiene que hacer es lo mismo que ustedes hacen cuando le disminuye la cantidad de agua que llega a la manguera y quieren rociar su jardín. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A menor agua, aumentan ¿qué cosa? La presión. Aumentan la bomba, pero la bomba no sale mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen el dedo en la manguera, disminuyen el calibre de la luz de la manguera y aumenta la resistencia vascular de la manguera o la resistencia al paso del agua.
y aumentan la presión. Lo mismo es el cuerpo, menos sangre aumenta la presión. Tenemos el mecanismo rápido que tiene que ver con el sistema simpático y la acción del sistema simpático a través del neurotransmisor adrenalina directo al receptor beta 1 del corazón para aumentar la frecuencia cardíaca y a receptores alfa cuánto para el vaso sanguíneo músculo liso, alfa 1, que aumenta la fuerza de contracción del músculo liso vascular, y esto aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Si yo aumento la contracción del músculo liso del vaso, va a haber una vasoconstricción, y si hay una vasoconstricción hay un aumento de la resistencia vascular. ¿En la periferia o en el centro? ¿Periferia o centro? Periferia siempre. Resistencia vascular periférica. Receptores alfa 1. Acción rápida. Por eso cuando uno tiene presión elevada, en las emergencias el antecedente para que a la señora hipertensa se le suba la presión, ¿cuál fue? Es que la hicieron renegar. La hizo renegar, se enojó. Pregunta de examen: ¿cuál es la relación de que alguien hipertenso, qué diferencia hay entre alguien hipertenso y normal cuando se enoja? Que del hipertenso sabes que sus mecanismos de regulación no son adecuados. Cuando tú te enojas, ¿qué es lo primero que se aumenta en tu cuerpo? Fisiológicamente, ¿tú cómo te das cuenta que estás enojado? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? Cuando estás enojado. Cuando estás enojado, asustado, no sé. Duele la cabeza, ¿qué más? Llora, ¿qué más? Aumenta el latido, ¿qué más? ¿Quién se pone rojo de rabia? No sé, yo no. Todas esas respuestas son las respuestas simpáticas, y la que más nos interesa, ¿cuál es? ¿Llorar? No nos afecta directamente, es un mecanismo por el cual sale la emoción de la ira. Ponerse rojo es un mecanismo de compensación. Generalmente generas calor cuando te enojas. Tu simpático dice: estoy peleando, voy a pelear con alguien, necesito energía, y empiezas a hacer reacciones liberadoras de energía, reacciones catabólicas que se denominan reacciones exergónicas, porque liberan calor y tu cuerpo se pone caliente, y la manera de liberar el calor es poner rojo las manos y la cara. Entonces esas situaciones son mecanismos de compensación, pero hay uno de esas situaciones que fue mecanismo inicial para preparar tu cuerpo para la lucha, la huida, reclamarle a tu ex, no sé, lo que sea. Fue el latido cardíaco. Aumenta el corazón, y el corazón aumentando rápidamente aumenta el gasto cardíaco. Es lo primerito que pasa. ¿Qué hace tu cuerpo en una persona joven para evitar que este aumento del latido cardíaco te afecte en tu función? Hace una distensión ¿de qué? De las arterias, porque saben que las arterias, ok, aumentó el latido cardíaco, pero no me interesa aumentar la presión arterial, salvo aumentar la cantidad de flujo de sangre a los músculos de la pierna, de los brazos. Si va a pelear, ya el cuerpo ve, pero es el corazón el que está aumentando su latido cardíaco. No pasa nada si eres joven, pero si eres anciano, tus arterias no van a poder resistir ese aumento del gasto cardíaco. Entonces, así como aumenta la presión sistólica, va a aumentar la presión diastólica, porque la arteria tiene cierta rigidez. Y tiene esto, escuchen bien esto. Resulta que la hipertensión esencial es una hipertensión a la cual no tienes causa. La hipertensión por obesidad, por arterioesclerosis, por ateroesclerosis, son hipertensiones que de alguna manera tienen una causa patológica adyacente. Quiere decir, o una placa de grasa que te está disminuyendo la luz del vaso y por lo tanto la sangre va a tener que empujar con más fuerza, o un vaso sanguíneo duro. Pero una persona que no es gorda, que no tiene niveles altos de grasa, no tiene placa de ateroma, no es anciana, no tiene arteriosclerosis, y aún así la presión sube, se le denomina presión esencial porque no hay una causa aparente. Pero existe algo que se llama sensibilidad al sistema simpático, es decir, que su cuerpo
tiene más sensibilidad natural a la acción del simpático, tiene mayor cantidad de receptores para la sustancia simpática. ¿Por qué? Recuerdan que cuando vimos hormona, la falla podía estar en la producción de la hormona, que es más fácil identificar cuando se eleva una hormona. O algo más sutil podría ser la falla está en cómo tu cuerpo obedece a esa hormona, si tiene los receptores altamente sensibles o no. Y en la hipertensión se cree, especialmente en las primeras fases, porque en la siguiente fase ya el cuerpo, por intentar arreglar lo que está mal, lo jode peor. Y lo vamos a ver cómo los mecanismos de compensación de la presión arterial terminan jodiendo el cuerpo, si es que tú de entrada no lo regulas. Pero de entradita el problemita es que su cuerpo es mucho más sensible al sistema simpático que al parasimpático. O sea que una persona hipertensa que se enoja, si en mí me afecta aumentando mi latido de 80 a 100, en él probablemente le aumente de 80 a 110. Pero no es eso el problema más grave. Ya sabíamos que hay maneras de regular eso con la distensibilidad de los vasos. El problema es la sensibilidad que tienen sus vasos sanguíneos justamente a la adrenalina y noradrenalina. En ellos la resistencia vascular periférica, en vez de relajar el vaso, se contrae más. Y solo se relaja cuando le pasa la rabia. Por eso algunas personas que, de hecho, la contracción de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro es necesario para que no te duela la cabeza. Estás bravo. En ese momento, ¿qué es lo que hacen los vasos sanguíneos? Tratan de contraerse para que no llegue con fuerza desde el corazón hasta el cerebro la sangre bombeándose. Te tranquiliza o te pasa la rabia en unos minutos, y ¿qué es lo que hace inmediatamente el vaso sanguíneo? Un mecanismo reflejo de si estaba contraído se relaja y ¡fru! Te llega con fuerza la sangre y te duele la cabeza. Ya me hiciste doler la cabeza. Entonces se llaman cefaleas por tensión, justo posterior a enojarse o justo posterior a un día de estrés. Todo el día estresado, todo el día haciendo un montón de cosas. Llegas a la casa y justo cuando te relajas, tu sistema simpático dice, ok, ya dejo de hacer vasoconstricción. Haces vasorelajación, dilatación, y pum, te duele la cabeza. Justo cuando te relajas. Cefaleas por tensión o cefaleas por estrés, post-estrés. Entonces, ¿qué es lo que harías tú como profesional de la salud en un paciente que ya has confirmado que la presión arterial se sube de manera permanente durante el día? Esté enojado o no esté enojado, le has medido 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde, 3 veces en la noche, o le has dado la tarea a su casa para que le midan, y la has medido durante una semana, y sí permanece en valores de 90, 140. Entonces no es cuestión de un ratito nomás, no es cuestión de ir a una brigada, andar, le medís la presión, está alta, pudo haber corrido. Ay no, su presión está un poquito alta. No puedo decir su presión está un poquito alta. En este momento sí, parece que usted está alteradita, está estresadita, no sé qué tal es su día, está preocupada. Ya está, pero no le puedo dar un diagnóstico de una hipertensión solo porque la medí una vez. Entonces pregunta el examen también, ¿puedo diagnosticar una hipertensión por haberla medido una sola vez a la persona? No. Hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de manera permanente, no es de manera eventual, porque tuviste un evento de enojo o un ejercicio que se aumentó, porque eso es normal que se aumente la presión arterial. Entonces, los tratamientos siempre empiezan tratando de regular el sistema nervioso, y hay un tratamiento muy natural que es trate de enojarse menos. Pero el paciente es difícil. No, es que yo no me enojo, me enojan, doctor, me enojan. Ok. Siempre, cuando ya te llega el hipertenso, no te llega en una fase inicial de sensibilidad simpática. No te llega. ¿Por qué? Porque en esta fase inicial de sensibilidad simpática, lo máximo que puede tener son dolorcitos de cabeza y ya está. Que se le pasan, que está tranquilo. No, cuando te llega el paciente ya está en una fase en la cual su mecanismo de regulación a largo plazo falla.
Este mecanismo de regulación a corto plazo sirve para regular que un enojo no te mate. Es decir, para que no revienten tus cañerías, tus arterias, para que tu corazón de alguna manera responda bien. Es positivo. Lo negativo es cuando a largo plazo la presión sigue alta y a largo plazo la responsabilidad es de un sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. A corto plazo yo puedo hablar del corazón y pare de contar, porque en cuestión de un minuto el corazón se eleva y se disminuye. Pero a corto plazo yo no puedo hablar ni de bulimia ni de resistencia vascular periférica. Así que a corto plazo nadie se hace hipertenso. Ya, me vas a hacer hipertenso tanto que me haces enojar. Mentira. A corto plazo nadie se hace hipertenso. La hipertensión va a surgir a partir de desajustes a nivel de bulimia y a nivel de resistencia vascular periférica. Estos niveles de bulimia y de resistencia vascular periférica van a estar regulados principalmente por un sistema hormonal a largo plazo llamado renina, angiotensina, aldosterona. El centro de regulación de este sistema tiene 3 entradas. Todo sistema tiene entradas y salidas. Las entradas son la información que le va a llegar al sistema. Ya me voy, chicos. Quedamos ahí. Quedamos en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema es buenísimo. De hecho, el tratamiento para la hipertensión regula este sistema y regula este sistema. Pero nos vemos mañana, ¿no? Ya, bueno, gracias por